Gracias, hermanos, por permitirnos compartir de vuelta con ustedes. La verdad que nos hace bien, a pesar de la distancia, ¿no? Y como decía, uno siempre, obviamente, que prefiere la presencialidad, pero qué lindo es poder vernos y poder compartir. Estuvimos en este tiempo hablando bastante con Mauri, compartiendo también motivos de oración y es hermosa la comunión con los hermanos, ¿no? Y cuando él decía, digamos, oraba al principio de la reunión, decía, ¿no? De que Dios traiga algo que haya hablado en mi vida. Y la verdad es que quisiera compartir un pensamiento justamente de lo que Dios viene hablando en este tiempo a mi vida, o uno viene meditando, y es sobre toda esta situación que nos toca pasar como hijos de Dios, ¿no? Ninguno está exento de lo que pasa en este tiempo de incertidumbre. Y no solo, digamos, por la pandemia en sí, ¿no? Ya cuántos mensajes se han dado sobre la pandemia y de confiar en el Señor, pero me refiero más allá de la pandemia, sino toda la incertidumbre que nos genera y todos los rumores que se generan alrededor, ¿no? Digamos, un poco la intención era, digamos, poder compartir esta inquietud, ¿no? Que como cristianos tenemos en cuanto a lo que nos toca vivir, un poco la incertidumbre, digamos, por la pandemia en sí, por las vacunas, ¿no? Y uno quizás si entra en las redes o habla con algún familiar, algún conocido, ¿no? Hay gente que está a favor de la vacuna, gente que está en contra, habla de conspiraciones en el mundo, pero también entre medio de esto se ve, ¿no? Vienen, ¿no? Son tiempos especiales lo que estamos viviendo y se ve, digamos, una avanzada, ¿no? De una ideología que está en contra de la iglesia, ¿no? Y en contra de cada uno de nuestros valores, de nuestras creencias, de nuestra fe. Y esto realmente, de alguna manera, produce, como decía antes, una incomodidad o un dolor, ¿no? Interno en cada uno de nosotros, sus hijos, ¿no? A la hora de enfrentar a otras personas o a aquellos que están estudiando, al recibir una clase, ¿no? En una facultad, en un secundario, eh, y ver cómo, digamos, las verdades de Dios, ¿no? En cuanto a la creación del hombre y la mujer, ¿sí? La misma creación del mundo, ya desde hace mucho tiempo que está denostada la creación por parte de Dios, ¿no? Impuesta la teoría de la evolución, pero más allá en estos tiempos, todas estas ideologías, ¿no? sobre la ideología de género, el aborto, como se ha implantado en este tiempo, y es difícil para cada uno de nosotros, ¿no? Poder afrontar estas situaciones, y uno como que muchas veces siente, y me ha pasado, ¿no? De que, bueno, estamos perdiendo el partido. ¿Qué es lo que está pasando? Que el mal va avanzando, ¿no? Que digamos, la fuerza del enemigo avanza sobre nosotros, ¿no? ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios actuando en esta situación? ¿No? Y hace unos martes atrás, en la reunión de enseñanza, veíamos ahí en Romanos, en capítulo 8, no lo busquen, no vamos a hablar de eso, pero es interesante porque, digamos, Romanos, el capítulo 8 habla sobre la actividad del Espíritu Santo, ¿no? Y desarrollando el apóstol en ese capítulo nos dice que la creación misma gime, ¿no? Buscando la redención, es decir, toda la creación en sí fue sometida a este tiempo de pecado, ¿no? Después de la caída, y está buscando ser redimida. Pero dice más, ¿no? Dice que nosotros mismos, ¿sí? En nuestro interior buscamos ser redimidos de este cuerpo, porque no solamente que vemos el mal alrededor nuestro y nos aflige muchas veces, sino que muchas veces lo vemos en nosotros mismos, ¿no? En nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras luchas interiores, y eso produce flaqueza en nuestras vidas. Y en Romanos ahí también sigue diciendo que es el Espíritu Santo el que también gime, y gime por nosotros con gemidos indecibles, es decir, intercede ante el Padre por nosotros sabiendo cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Pero pensaba justamente que, bueno, nos encontramos en los últimos tiempos, y si uno se pone a ver, ¿no? A través de la historia, son cíclicas, y estas cuestiones que hoy vemos que nos invaden a cada uno de nosotros y que son globales ya pasaron, ya ocurrieron en otros tiempos. Muchos imperios se han levantado a través de la historia intentando globalizar el pensamiento de las personas y colonizar la forma de actuar de los otros, la fe de los otros,
¿sí? Y no han prosperado, porque bueno, Dios, ¿no? Obviamente está detrás y tiene el control de todas las cosas. Y esto es un poco lo que quería compartir, viendo el ejemplo en Génesis, ¿no? Yéndonos al principio, la historia muy conocida, que es la historia de la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, solamente tomar algunas enseñanzas de esto y poder pensar en la obra de Dios en medio de este mundo que nos toca vivir. Génesis capítulo 11, versículo 1. Recuerdan que habían salido del arca de Noé, ¿sí? Noé con sus hijos, tuvieron sus descendientes y se fueron formando, ¿no? Los distintos pueblos. Y dice el versículo 1 del capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, ¿no? Y acá nos encontramos con la primera, digamos, cuestión de esta interesante, ¿no? Y enigmática historia. Ellos, digamos, habían salido de, digamos, la zona cercana al monte Ararat y habían bajado a lo que es la Mesopotamia, la zona donde hoy es Irak, ¿sí? Estaba una zona que estaba entre dos ríos, una zona fértil, y decidieron establecerse, ¿no? Generar, digamos, una sociedad estable en ese lugar. Y encontramos, digamos, que este es el primer error que ellos toman, que ellos tienen, ¿no? Se estaban justamente, digamos, formando, pero el mandato de Dios era que se fructifiquen y que se puedan esparcir alrededor de la tierra, que es el mismo mandamiento que le había dado, digamos, al principio Dios a Adán y a Eva, ¿no? Cuando, si vemos en el capítulo 9, el versículo 2, cuando salen del arca Noé y sus hijos, Dios le da ese mandamiento. El versículo 1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿no? Y acá nos encontramos unos capítulos más adelante, pero seguramente fueron bastantes años más adelante, porque hubo varias generaciones, esto ya no era así, ¿no? Cuando vemos también en el capítulo 10, nos habla de Nimrod, que era un principal, un poderoso cazador que se había hecho rey, ¿sí? De lo que fue después el pueblo sumerio, lo que después fue Babilonia, de toda esa zona, y conquistó, digamos, se hizo rey sobre varios pueblos, varias ciudades de toda esa zona de la Mesopotamia, ¿no? Es interesante porque empezamos a encontrar ya en los principios, en los albores de la humanidad, cómo las personas, primeramente, bueno, desobedecen la voluntad de Dios, ¿no? Dios les mandaba a esparcirse y ellos se aglomeraron. Y también cómo las personas empezaron a tomar dominio unas sobre las otras, ¿no? Y pensaba en todos los tiempos, como decía al principio, ¿no? La historia de la humanidad es la historia del hombre queriendo conquistar al hombre, del hombre, sí, queriendo, digamos, ganar poder sobre las otras personas, queriendo conquistar no solo, digamos, a nivel económico, sino el poder, ¿sí? Del pensamiento. Cada uno de los distintos imperios han querido, sí, siempre colonizar a los otros, ¿no? Y esta es una realidad que la vemos, digamos, desde el principio en este versículo, pero siguiendo, en el versículo 3, nos dice lo siguiente, y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, ¿no? Qué interesante. Lo primero que encontramos ahí en el versículo 3, ¿sí? Es un cambio de tecnología, ¿no? Ellos seguramente hasta ese momento construían con barro, con paja, ¿no? Y habían descubierto o empezaron a utilizar, ¿sí? La forma de coser los ladrillos y poder usar una pasta para amalgamar esos ladrillos, ¿no? Es interesante esto también, veía hace poco una clase sobre la Torre de Babel, se encontraron restos arqueológicos en la zona de Ur de los Caldeos, varios torres, ¿sí? Que no son, digamos, son como pirámides, pero sin el final de la pirámide. Se llaman sigurats. Es muy interesante porque la arqueología en estos
últimos tiempos ha descubierto, ¿no?, lo que la Biblia nos enseñó hace muchos años, ¿no? Qué interesante es ver esto, porque nos muestra realmente que la palabra de Dios es fiable, ¿no? Y en los escritos antiguos no encontramos ningún escrito que se le parezca en lo más mínimo a la palabra de Dios. Aún todos los arqueólogos, ¿no?, en la actualidad y a través de la historia han tenido que recurrir, por más que ellos no crean en el Dios que nosotros creemos, han tenido que recurrir a la palabra de Dios porque es la fuente histórica más fidedigna, ¿no? De todos los tiempos. Aún, ¿sí? Muchos han querido, digamos, desmentir distintos pueblos, distintos lugares que la Biblia, digamos, habla, y con el tiempo se ha demostrado a través de los descubrimientos justamente, se ha descubierto que esto era real, ¿no? Distintos lugares, distintas historias también, sabemos, ¿no? Seguramente han escuchado, pero historias como las del diluvio que se han encontrado escritos en la zona de Sumeria, por ejemplo. También el poema de Gilgamesh nos habla de esto. ¿Cuántas historias parecidas? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es real, ¿no? Y hay un único hilo, ¿no?, conductor a través de la historia, no distintas historias de hombres. Es una realidad muy grande, ¿no? Y eso nos trae gozo y nos trae confianza, ¿no?, en la palabra de Dios. Pero volviendo a esto, es interesante cómo, digamos, el progreso del hombre, ¿no?, viendo en el versículo 3, trajo el orgullo del hombre. La idea de poder progresar, de crear una ciudad, ¿sí?, trajo en el hombre la confianza en sí mismo, dejando de lugar a Dios. Se ha encontrado, como decía también, en estos sigurat, que en la parte superior se hacían templos, ¿no?, y eran lugares de adoración. Es decir, acá la Biblia no lo dice, pero de alguna manera está implícito que han dejado de lado la voluntad de Dios para poder adorar al hombre, ¿no? Como dice Romanos, ¿no? Dejaron de adorar a Dios para adorar a la criatura, para adorarse a sí mismo, para seguir, ¿no?, sus propios pensamientos, sus propias decisiones. Este progreso tecnológico, como decía, es bueno, ¿no?, y lo vemos hoy en día, pero pasó a través de la historia. Pensaba, por ejemplo, en los filisteos y el manejo del hierro, ¿no? Se dice que los filisteos fueron los primeros que manejaron y supieron cómo trabajar y forjar el hierro, y de esta manera tuvieron, digamos, un poder militar por sobre los otros pueblos y los sometieron, ¿no? Lo mismo pasó con los caminos del Imperio Romano, ¿no? Daban llegada rápida y eso sirvió para que haya una globalización en ese tiempo, pero también era el medio por el cual el imperio podía ejercer su fuerza de manera rápida. Nadie se podía sublevar porque rápidamente por esos caminos llegaban el ejército romano a pagar cualquier tipo de sublevación contra el imperio. Pero pensaba aún en la modernidad, ¿no? Cómo ha avanzado la tecnología. Lo vemos, por ejemplo, con la energía nuclear, ¿no?, que tanto sirve para la medicina. Sin embargo, se ha llevado a millones de personas, ¿no?, a través de la bomba. El hombre, ¿no?, a través de sus descubrimientos, a través del avance tecnológico, pareciera, ¿no?, que va hacia un progreso. Sin embargo, luego, ¿no?, por la raza caída que somos y por el pecado, termina destruyéndolo. Y aún en estos tiempos, pensando en la Internet, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto favor nos hace la Internet para estar reunidos acá y poder compartir la palabra de Dios? Pero qué triste es saber que a través de este Internet se dan tantos mensajes que pierden al hombre, ¿no? Cuánta maldad hay detrás, por ejemplo, de la Deep Web, que se habla tanto, ¿no? Donde hay tráfico de drogas, tráfico de personas, las peores calamidades, digamos, de los hombres, la peor degeneración de las personas se ven, ¿sí?, a través de esta Deep Web. Es triste, es muy triste. Mensajes, digamos, violentos y mensajes que van contra la palabra de Dios nos encontramos en estos días. O sea que es una historia que no cambia, ¿no? El hombre siempre ha intentado, ¿sí?, a través de su propio progreso, alejarse de Dios. Pero volviendo, ¿sí?, al versículo 5, nos dice: y descendió Jehová para ver la ciudad
y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, ¿no? Nos habla estos versículos de la persistencia del hombre en hacer el mal, no pueden darse cuenta y hay obstinación en hacer lo malo, ¿no? A pesar de darnos cuenta del fracaso, de las consecuencias de la maldad, el hombre sigue haciendo, ¿no? Si podríamos ver simplemente, como decía antes, el desastre que han provocado las armas en el mundo, ¿por qué sigue habiendo, ¿no? Armas, ¿por qué sigue habiendo guerras en el mundo? ¿No? Es por la maldad y la obstinación que el hombre tiene, ¿no? Pero qué interesante es ver el versículo 7, ¿no? Y acá es donde me quería detener. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad, ¿no? Qué interesante es ver que Dios intervino en esa situación, que Dios estaba al tanto, ¿no? Este versículo, el 5 dice que descendió Jehová, ¿no? Y es figurativo, porque Dios está en todos lados, Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Pero como muchos, a diferencia de lo que muchos piensan, que Dios no tiene nada que ver con la historia, ¿no? Alguno quizás cree que Dios, bueno, creó todo y lo dejó ahí como estaba. Dios interviene a través de la historia, ¿sí? En los hilos de las cosas que van pasando y aún en la vida de los hombres. Y Él tiene poder y es un Dios soberano y va a cumplir, ¿no? Sus propósitos y cumple sus propósitos en la humanidad. Lo hizo en este lugar, ¿no? Y tomó una decisión drástica que desbarató toda idea de los hombres, ¿no? Y esto nos habla de un Dios que tiene poder sobre todas las cosas, ¿no? Nos dice su palabra ahí en Proverbios, capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, ¿no? Dios realmente aborrece la soberbia de los hombres y es un Dios justo, ¿no? Un Dios que va, que obra, ¿no? Y ha obrado a través de la historia con poder y así lo va a seguir haciendo, ¿no? Ahora, en estos tiempos, pensaba, en los tiempos que nos tocan vivir, se siguen levantando torres de Babel. Hace poquito escuchaba justamente sobre la agenda globalista, ¿no? de la ONU. Hay un plan, ¿no? Y, digamos, aquellos líderes del mundo se reúnen, ¿no? Y piensan en el futuro de la humanidad, desde el punto de vista de la, digamos, de cuidar del planeta, ¿sí? Del calentamiento global, desde el punto de vista del hambre y la crisis, de la pobreza que hay, también desde el punto de vista, desde la igualdad de género y demás, y ellos dan, ¿no? Distintos puntos o parámetros que tiene que cumplir una agenda que ellas la plantean, la agenda globalista del 2030. Es muy interesante esto porque, digamos, en uno de sus puntos habla de que hay tres escollos, ¿no? Leían, digamos, una nota que compartió César Vidal sobre esto, y decía que hay tres escollos para el avance de la sociedad que ellos piensan, ¿no? Y uno de ellos dice que son las soberanías, ¿no? Esto de entender a las naciones soberanas, muchas veces atenta con una idea global, de progreso global, ¿no? Los nacionalismos, como se llama, como ha pasado, por ejemplo, en Europa, ¿sí? En Inglaterra precisamente, o en España, en Cataluña, que ha pasado, ellos lo ven como algo, digamos, negativo. Pero otra de las cosas interesantes es la familia como prototipo tradicional, ¿no? La familia tradicional es de alguna manera un escollo a lo que ellos piensan, y de la misma manera hablaba del cristianismo, ¿no? Y los valores del cristianismo como un escollo. De la misma manera, digamos, escuchaba esto y de hecho lo leí en la página, digamos, del Foro Económico Mundial, hablando justamente, digamos, 8 predicciones daban a futuro, 8 predicciones de lo que va a ser la sociedad a futuro, ¿no? Y el título de un video que hicieron, uno puede entrar a la página y verlo, yo lo hice para comprobarlo, el título del video dice, no tendrás nada y serás feliz.
¿no? Y habla de un mundo tecnológico donde en realidad no va a haber posesiones, ninguno va a tener sus posesiones, sino que las cosas de alguna manera se van a alquilar, digamos, uno las va a poder compartir, el auto, la casa, inclusive hablaba de los utensilios y demás, una cosa muy, muy, muy sacada de lo real o de lo que nosotros no podemos imaginar, pero de alguna manera coartando las libertades, ¿no?, personales. Es fuerte escuchar y ver esto. Pero algo interesante y un párrafo de estas predicciones que ellos dicen para el 2030 es que dice, serán sometidos los valores de la democracia occidental. Es decir, los valores que nosotros tenemos, y cada uno de nosotros sabemos que son los valores judeocristianos, que nosotros tenemos, ellos dicen, bueno, serán sometidos, ¿no? Y de alguna manera, a ver, no lo van a hacer a la fuerza, y no lo están haciendo a la fuerza, sino que lo están realizando a través de la educación, a través de los medios de comunicación, ¿sí? Y esto, como decía al principio, ¿no?, es lo mismo que pasó en Babel. Querer imponer una sociedad donde el hombre es el centro, ¿no?, y donde Dios es quitado, ya fue quitado de las escuelas, ya fue quitado, sí, de los estados, está queriendo ser quitado de todo lugar en la sociedad, de la familia, ¿no?, como lo vemos, y realmente, como decía al principio, esta es la lucha que cada uno de nosotros tenemos, pero qué bueno es ver, como veíamos ahí en Génesis, que Dios actuó, y de la misma manera Dios va a actuar, ¿no? Y para terminar en la segunda parte, me gustaría que vayamos al Salmo número 2, y nos habla de la intervención de Dios en el tiempo, ¿no? Y este salmo es un salmo real, ¿no? Nos habla de Jesucristo como rey, pero es un salmo mesiánico también, porque ahí es donde Él está profetizado. Este salmo se leía, ¿no?, junto con el salmo número 1, porque el salmo número 1, seguramente todos lo recordamos, nos habla, ¿no?, de las bienaventuranzas del varón, o sea, de manera particular, la vida personal de cada uno, de aquel que elige seguir a Dios y aquel que se aparta de Él, ¿no?, del bueno y el malo. Y en el capítulo 2 nos habla de las naciones, nos habla de los pueblos. Entonces, este capítulo se empieza haciendo una pregunta al salmista: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se sublevan las personas, ¿no? Y esto es realmente lo que nos está pasando en nuestros días, ¿no? Una sociedad que se está amotinando, que se está levantando, que se está rebelando nuevamente, ¿no?, contra las verdades de nuestro Dios. Y hoy, hermanos, a cada uno de nosotros nos toca enfrentar esta situación y padecer esta situación. ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Y es interesante esto porque realmente cada uno de estos pensamientos que los hombres tienen y estas propuestas que nosotros escuchamos de los líderes del mundo, ¿no? Porque, como decía recién, digamos, la ONU está conformada por líderes políticos del mundo, el Foro Económico de Davos son empresarios, son personas de poder de distintas partes del mundo, que ellos de alguna manera deciden qué es lo mejor para vos y para mí, para todas las sociedades. Están pensando cosas vanas. Y esto realmente, cuando uno va a la palabra del Señor y vuelve, puede encontrar paz, puede encontrar gozo, sabiendo, ¿no?, que realmente los pensamientos de los hombres son cosas vanas. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Realmente, digamos, quieren romper de alguna manera las leyes que Dios ha puesto para el hombre y la mujer, aún las leyes biológicas, ¿sí?, que Dios puso en nuestros cuerpos, ¿no?, están queriendo ser corrompidas. Nuestra razón misma, ¿no?, y el pensamiento del hombre quiere ser corrompido por los sentimientos, por los deseos vanos, ¿no?, que están corrompidos por el pecado. Pero es interesante acá ver la respuesta de Dios. Es interesante el versículo 4, ver cómo Dios responde a esto. Dice: el que mora en los cielos se reirá,
El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre, ¿no? Y acá nos habla estos versículos de la justicia de Dios. Muchos, como decía al principio, piensan que Dios no está, que Dios no obra. Aún muchos pueden decir, bueno, ¿por qué Dios es injusto, no? Pero cada uno de nosotros sabemos que Dios a su debido tiempo va a tomar cartas en el asunto y va a hacer justicia sobre la tierra, ¿no? Y qué gozo es saber que va a hacer justicia sobre nosotros también. Porque sigue este versículo, como decía, es un versículo mesiánico, este capítulo, perdón, y en el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija alfarero los desmenuzarás. Y acá nos está hablando de su Hijo Jesucristo, ¿no? Aquel que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Y este pasaje fue escrito muchos siglos antes que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, ¿no? Pero Él vino a este mundo, como sabemos, Él padeció por los hombres, murió en esa cruz del Calvario, ¿no? Y habiendo resucitado, habiendo vencido sobre la muerte, habiendo vencido sobre el pecado, triunfó sobre ellos y fue declarado Hijo de Dios con poder, por medio de la resurrección, ¿no? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 3, ¿no? Él fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Y hermanos, esta es una esperanza para cada uno de nosotros. Esta es una seguridad para cada uno de nosotros, del saber que como Cristo resucitó y venció a la muerte, así Él va a vencer nuevamente, ¿no? Esta palabra se va a cumplir y Él va a volver como Rey, ¿no? Esta declaración del Señor Jesucristo como Hijo de Dios tiene implicancia en nosotros, porque es nuestro mediador, porque ¿no? Es el que media al Padre para con nosotros y podemos entrar libremente delante de su presencia y poder gozar, no por nuestros méritos, no por lo que somos, sino por los méritos de su Hijo. Podemos gozar de la presencia de su Padre y una esperanza viva cada uno de nosotros. Pero también el hecho de que Él haya sido declarado Hijo de Dios con poder nos permite saber que Él va a volver como Rey. Y Él va a juzgar a los pueblos, y Él va a juzgar a la tierra, ¿no? Porque realmente esto es lo que se merece, ¿no? Y vemos en el versículo 10, dice una advertencia, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, pues inflama de pronto su ira, ¿no? Y esta es la advertencia para todos los hombres en este tiempo, ¿no? De venir a Dios, de reconocer a este Dios y su verdad y su Hijo Jesucristo, ¿no? Para obtener la salvación, para obtener el perdón de los pecados, ¿no? Y vemos, como decía, que este versículo, este pasaje, ¿no? Se cumplió en el Señor Jesucristo cuando vino y murió en la cruz, pero también no tiene ese doble propósito, porque se va a cumplir cuando Él venga a reinar. Pero me gustaría, así, para ir terminando ahora sí, leer en Hechos, en el capítulo 4, donde citan, ¿no? este salmo. Había sido puesto en prisión Pedro y Juan, y luego de haber predicado, ¿no? Nos dice en el 4.12, en el 12 no, más adelante, nos dice que fueron, se maravillaban porque ellos hablaban con denuedo la palabra de Dios, y yendo, el versículo 13 nos habla de esto, pero yendo más adelante, cuando ellos se vuelven a reunir con la iglesia, en el versículo 23, dice lo siguiente, ¿sí? Hechos 4:23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿No? Qué interesante es, porque ¿no? Como en esa oportunidad, en estos tiempos, la gente se levanta contra Dios y contra su verdad. Pero como dice el versículo 28, ¿no? Todo esto está determinado por el consejo de nuestro Dios. Todo esto está supervisado por nuestro Dios y su plan. Y nada se escapa de sus planes, ¿no? Aún lo que a nosotros nos parece más terrible, más temible, ¿sí? Más dificultoso, está en las manos del Señor, hermanos. Y es un llamado en esta hora a poder confiar en Él, que como esta palabra se cumplió de la misma manera, se va a volver a cumplir. El Señor Jesucristo va a venir a reinar, ¿no? Pero el llamado para cada uno de nosotros está en el versículo 29. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, ¿no? Qué hermoso es ver que Dios obra, ¿no? Y que Dios sigue obrando en su pueblo. Solamente tenemos que pedirle a Él que nos dé ese poder sobrenatural para seguir llevando adelante el mensaje del Evangelio, para seguir proclamando sus verdades, sabiendo que Jesucristo viene pronto por cada uno de nosotros, ¿no? Y quisiera terminar pensando en Romanos, sí, acompáñenme a leerlo, porque es muy lindo este pasaje, el capítulo 13, versículo 11 y 12, muy conocido, ¿no? Entendiendo que estamos en los últimos tiempos, hermanos, que son tiempos difíciles. Dice Romanos 13, 11, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, ¿no? Que este sea el deseo, ¿no? Que este sea el pensamiento de cada uno de nosotros. Aún en medio de las dificultades, sí, aún en medio de la opresión, sí, pero sabiendo, ¿no? Que la victoria está en nuestro Señor y el poder a través del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Despertémonos, levantémonos cada día buscando de Él y haciendo su obra, ¿no? Que el Señor bendiga en esta noche su palabra.